Escuelas de Belleza de Honduras. ¿Cómo están? Feliz año nuevo a todos. Somos Darío de Argentina y yo, su esposa Miriam de Honduras. Hondureña. Estamos llevándoles a cabo el primer video de este año 2022 y queremos saludarlos desde la comunidad de San Juancito en Francisco Morazán, Honduras. Bienvenidos todos. Para llegar a San Juancito, que es un pueblo minero establecido allá por los años 1880, tenemos que hacer la ruta desde Tegucigalpa, pasando por Valle de Ángeles y luego como que nos dirigimos hacia Cantarranas y en el intermedio se encuentra este precioso lugar que nos bendice este día con unas vistas espectaculares y un oxígeno fuera de serie. El oxígeno que emite la Reserva Forestal de la Tigra, que es una reserva biológica que se encuentra en el centro de Francisco Morazán y que está rodeada por las comunidades de Valle de Ángeles, Santa Lucía, San Juancito, Cantarranas y otros lugares aledaños. Y todos estos lugares, todos estos pueblos, tienen el oxígeno que viene directamente desde la Tigra. Así que es una bendición poder transitar por estos lados y experimentar el contacto con la naturaleza, recrear nuestra vista, nuestros sentidos y dejar que el suave viento penetre nuestros poros y desintoxique todo el humo de la ciudad. Y ya hemos llegado a la comunidad de San Juancito. Está aproximadamente a 42 kilómetros desde Tegucigalpa. Este pueblo tiene la característica de que fue básicamente un pueblo minero. Cuando se estableció aquí la compañía Rosario Mining Company, allá por 1880. Dado que aquí se estableció la Rosario Mining Company, los alrededores de San Juancito contaban con las comodidades propias de los ciudadanos norteamericanos en aquel tiempo, como por ejemplo el bombillo eléctrico. Aquí se encendió por primera vez en Honduras un bombillo eléctrico. También contaban con hospital, contaban con telégrafo, contaban con cine y por supuesto con la embajada americana, la primera embajada americana en Honduras. Y aquí estoy en el pueblo de San Juancito, un pueblo que pertenece al Distrito Central y está sobre las faldas del Parque Nacional La Tigra. Un pueblo cuya característica es que fue un pueblo minero y en el billete de 500 lempiras aparece la imagen del pueblo minero de San Juancito. Muchos desconocen que el paisaje grabado al reverso del billete de 500 lempiras es el antiguo pueblo minero de San Juancito. El diseño del billete muestra la imagen de la casa más emblemática de San Juancito. Esta casa era farmacia en los tiempos de la compañía minera. La compañía empezó a trabajar en 1880 y se fue en 1954. Quedaron las casas. Después vinieron del Banco Central de Honduras y tomaron una foto que es la casa que sale en el billete de 500 lempiras. Como dato curioso, aquí en San Juancito estuvo la primera embajada de Estados Unidos. Esta fue la primera embajada de Estados Unidos en Honduras, construida en 1880, establecida en San Juancito, debido a que este pueblo fue sede de la compañía minera Rosario Mining Company.
Caminando por las calles del pueblo llegamos a este lugar, un restaurante en donde a la par está un monumento a los mineros hecho con los vagones para minería. En este restaurante hay un museo fotográfico en donde podemos ver en imágenes un poco de la historia de la compañía minera y de este pueblo. Es un municipio marcado por la minería. Aquí funcionó la primera planta hidroeléctrica de Honduras que aún se conserva en pie. Aunque no funciona, por lo que antes de cualquier ciudad la primera bombilla en Honduras parpadeaba en San Juancito. Mira. También el telégrafo. Sí. Realmente San Juancito es un pueblo de montaña, así que aquí podemos ver todo este terreno, toda esta subida, es toda una montaña. Salir a caminar por las calles del pueblo y sus alrededores, ver su paisaje de montañas lleno de naturaleza y aire puro, no tiene precio. En mi recorrido pasé por este restaurante en donde pintaron en un muro la clásica entrada a una mina en memoria a los trabajadores que dieron su vida en el duro trabajo de las minas. Y aquí llegué a unas escalinatas que me llevan a un mirador para ver un paisaje maravilloso. Bueno, aquí llegué a un mirador donde se puede apreciar todo el panorama del pueblo con sus casas y el espectacular paisaje que se ve con las montañas. Miren eso. Ahora a bajar. Bueno, continuando con nuestro hermoso paseo por San Juancito, decidimos hacer una parada técnica acá en Valle de Ángeles, porque estamos a media hora de San Juancito. Sí. Y comer en este lugar tan bonito que se llama Plaza El Edén. Sí, sí, muy Muy lindo. concurrido hoy porque estamos en día, como le llamamos, laboral, no hay tantísima gente, pero normalmente el fin de semana esto se llena de día y de noche y está compuesto por varios restaurantes, cafés, algunos barcitos y todavía tenemos un supermercado. Y miren ustedes qué bonitos estos ranchos o quinchos que están en Plaza El Edén, donde se pueden reunir las familias para comer aisladamente de los demás, cualquiera de los platos que ofrecen los restaurantes del lugar. Sí, y aquí vamos a saborear una deliciosa pizza. Porque mi cocina tiene más hambre que ganas de hablar. Sí, no, a esta hora es ya la 1:26, hora de almorzar.
Entonces vamos a comer ahora y luego continuamos con nuestra conversación acerca de nuestro viaje a San Juancito. Aprovecho. Ya hemos terminado la pizziada. Ya terminamos. Miren el señor, miren lo que feliz Ya, está. hombre, feliz. Estaba que no quería hablar. Sí, no, ya después de todo ese recorrido, subir, bajar, Barriga llena. las vueltas, corazón contento. porque me tocó subir una escalinata para ver ese paisaje. Qué paisaje Qué espectacular. está, pero con el ojo morado. Los Es que es una belleza Sí. escénica. Tienen que ver de cerca esa montaña de la Tigra y todo lo que rodea a San Juancito. Y ese aire, qué oxígeno, ¿ah? Aire Tan puro. fabuloso. Era de quedarse ahí haciendo contemplación Haciendo por muchas contemplación, sí, porque valía la pena ver todo ese paisaje. Sin palabras. horas. Miren, cuando tengamos el dron, lo vamos a deleitar con las imágenes de dron de esas montañas, porque es una cosa espectacular. Sí, realmente es para estar horas y horas viendo, en disfrutando. silencio, disfrutando de todos esos paisajes hermosos que tiene Honduras, de verdad que sí. Se los Sí. recomendamos que vengan a San Juancito, es la misma ruta que va desde Valle de Ángeles a Cantarranas, nada más que San Juancito está en el medio del camino. Antes de llegar a Cantarranas, ahí pueden ver el video de Cantarranas. Pueden, aquí se lo linkeamos para Sí. que conozcan también Cantarranas. Y bueno, ahora vamos a hacer una pausa porque, ¿qué van a creer? Ya pedimos el café. Es la hora del café. De las 2. De las 2 de la tarde. O sea, sin café no podemos seguir hablando. Así que ya viene el café, ya se lo vamos a mostrar. El café es el combustible. combustible. Miriam y Darío. Así que ya van a ver el café. Muy bien. Ya estamos con el ¿Ya café. vino el café? A ver, vamos a mostrar el café de palo, se llama sal, ¿verdad? Sí, del palo. Vamos a ver, es un latte con un corazón incluido. Y para mi esposito, un americano. Y un pequeño postre de Un limón. pequeño postre. Vamos a probarlo. Vamos a probar el café. El cafecito. Seguimos acá disfrutando en Valle de Ángeles, en la Plaza del Edén, de este delicioso latte que está muy bueno, por cierto. Vengan acá a tomar café. Y vamos a brindar con café porque para nosotros Un cualquier brindis. oportunidad es buena para Es brindar. bueno para brindar. Sabes que los argentinos siempre tenemos la costumbre siempre de brindar. Sí, yo lo Por sé. cualquier cosa. Siempre abre, claro, con vino, ¿no? Si abre la botella de vino, siempre hay pretexto para brindar. Así que Bueno, nosotros también tenemos pretexto para brindar. siempre. Estamos muy contentos de poder estar acá y agradecidos con Dios por todas las bendiciones que nos ha dado este año y la oportunidad de llevarles a ustedes contenido lindo acerca de Honduras. ¿Te queda un pastel de? De limón. No es tan grande como se mira ahí, es chiquitito. Bueno. Barriga llena, corazón contento. Ahora somos los dos con la barriga llena y el corazón contento. Bueno amigos, gracias por habernos acompañado de nuevo y haber estado con nosotros en este almuerzo y cafecito. Así que ya, con esto cortamos nuestra hora del almuerzo y seguimos en contacto. Adiós. Bueno amigos, hasta aquí llegamos. Hoy visitando el pueblo de San Juancito. ¿Qué te pareció San Juancito? Hay un lugar llenísimo de historia, bueno, unos paisajes hermosísimos, estamos encantados, admirados de tanta belleza natural. Así que nos despedimos, esperando haya sido de su agrado este video que hemos preparado con todo cariño para comenzar el 2022. Y miren, los dejamos con esta vista a nuestro Parque Nacional La Tigra.